Hola amigos, bienvenida a Machan TV. Mi nombre es Machan. Hoy les voy a hablar tres cosas que más me gustan y menos me gustan de Colombia. Como les conté en el último video, yo he vivido en Colombia durante 3 años y tengo muchas cosas que me gustan y otras que no. Hoy les compartí mi opinión como japonesa que vive en Colombia. Espero que este video ayude a alguien que está pensando a mudarse a Colombia o alguien está interesado en saber qué piensan los extranjeros sobre Colombia. Así comencemos. Lo primero que me gusta es el costo de vida en Colombia. Es mucho más barato que en Japón. Especialmente mi hobby es ir al restaurante. Por ejemplo, si yo quiero ir a cenar en un buen restaurante en Japón, fácilmente cuesta 3,000 yenes. 3,000 yenes, lo que equivale a alrededor de 90,000 pesos colombianos, 90,000 pesos colombianos, sin bebida. Normalmente cuando yo salgo, yo tomo 1 o 2 copas de bebida. En ese caso, en un restaurante yo pago aproximadamente 6,000 yenes, que son 170,000 pesos colombianos. Además, me encanta ir a bares a tomar cócteles, también ir a karaoke o fiesta. Si hago todos estos planes juntos, pago aproximadamente 12,000 yenes, que son 350,000 pesos colombianos, en una noche. En cambio, en Colombia, aunque vaya a un restaurante bastante bueno en Bogotá, por ejemplo en la zona G, en la zona T, no pagaré más de 80,000 pesos colombianos en un restaurante. Incluso si voy a un bar o la fiesta después de cenar, es imposible, yo pago 350,000 pesos colombianos en una noche si no bebo en exceso. Así que siento que puedo salir más en Colombia y eso me hace feliz. Lo segundo que me gusta de Colombia es que puedo elegir el clima en el que quiero viajar. Vivo en Bogotá y a veces me canso del clima en la ciudad y quiero viajar a algún lugar cálido. Y puedo ir al lugar cálido a solo 1 hora en carro desde Bogotá. Eso es increíble. Además, si quiero ir a la playa, siempre puedo hacerlo cualquier momento en Colombia. Me sorprendió mucho cuando llegué a Colombia en primera vez, porque en Japón hay 4 estaciones. Por lo tanto, si mi ciudad es fría y viajo 5 horas, 6 horas en carro por Japón, también otra ciudad es frío. Además, en Japón, todas las playas tienen una fecha de apertura y cierre. Normalmente es desde principio de julio hasta septiembre, durante 2 meses. Si voy en otro mes, no se me permite a nadar en el mar debido al clima frío. Mi sueño es ir a Santa Marta y disfrutar el calor y la playa durante todos los meses. La última que me gusta de Colombia es la gente es muy amable con los extranjeros. He viajado a muchos países y en algunos no me siento cómoda por ser asiática. En un país no me permitieron ir al baño por ser asiática. Y en otro, una persona tiró mi tarta en cafetería sin razón. Seguramente porque soy asiática. Así que en realidad estaba un poco nerviosa al principio sobre cómo sería en Colombia. Por esta razón.
Pero en Colombia la gente es muy amable conmigo. Incluso con mi nivel de español siendo muy bajo, la gente trata de hablar despacito y explicarme las cosas. Además, la gente siempre me pregunta de dónde soy y muchos les gusta Japón, especialmente el anime y los videojuegos. Así que me siento muy bienvenida aquí. Ahora hablemos de 3 cosas que no me gustan de Colombia, especialmente Bogotá. Lo primero que no me gusta es seguridad. Como saben, crecí en Japón, un país muy seguro. Cuando estuve en Japón, caminaba en la calle a las 2 en la mañana después de una fiesta y nunca tuve ningún problema. Es completamente normal para mí. Pero cuando llegué a Colombia no entendí cuando mi novio me dijo no podía caminar sola por la calle. Después de 3 años en Colombia, ahora yo entiendo cuáles lugares yo puedo caminar sola y cuáles no. También puedo percibir la atmósfera de peligrosa. Pero cuando recién llegué a Colombia, no tenía ningún sentido de eso. Ahora voy a cafeterías y restaurantes cerca de mi casa, pero no siento segura ni relajada el caminar por Bogotá. Esto a mí no me gusta. Lo segundo que no me gusta es que es muy difícil encontrar comida japonesa y amigos japoneses. Después de 3 años en Colombia, encontré algunos lugares donde puedo comprar verduras asiáticas y comida en general. Sin embargo, aún extraño muchas cosas. Gracias a eso he mejorado mis habilidades para cocinar comida japonesa con ingredientes colombianos. También me entristece, no puedo encontrar muchos amigos japoneses aquí. Sé que hay muchos japoneses que trabajan en empresas japonesas en Colombia, pero no trabajo en una empresa y no tengo conexión con ellos. Creo que debería esforzarme más por encontrarlos, porque aunque tengo amigos colombianos aquí, para mí muy importante poder hablar en mi idioma y compartir opiniones con alguien que comparte mi misma cultura. La última cosa que no me gusta es muy fácil. A mí no me gusta encontrar popo de perro en las calles de Bogotá. He pisado popo muchas veces y estoy harta de eso. Tengo que tener cuidado cuando uso mis zapatos favoritos. Eso es todo en cuanto a las 3 cosas que me gustan y 3 cosas a mí no me gustan de Colombia. Me gusta Colombia, pero aún hay cosas que no me gustan. Cuando estaba en Japón también tenía cosas que me gustaban y otras que no me gustaban. Creo que todos los países tienen cosas buenas y cosas malas. Espero que les vaya a gustar este video y por favor escriban tus opiniones en comentario. Muchas gracias por ver mi video. Si les gusta, dame un like y suscríbase a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que podamos subir más videos. Hasta la próxima. Chao.